Amigos acontenautas, para acontecer agropecuario siempre es importante seguir la investigación y nos da mucho gusto cuando esa investigación es aplicada. Por eso, hoy nos encontramos con el doctor Héctor Sumano, quien nos va a platicar de una molécula que desarrolló, sintetizó y que se está utilizando de manera importante en el sector pecuario mexicano. Doctor Sumano, qué gusto saludarte. Buenas tardes o días. Bueno, pues esta noticia, te voy a ser honesto, me enteré de refilón cuando se estaba haciendo la organización del Congreso Mundial de Bariatría, pero creo que tiene suficiente peso para que tengamos una entrevista alrededor de esto, porque sin ser yo un experto, sé que sintetizar una molécula de uso farmacológico no se hace todos los días. No, de hecho, el costo de desarrollo de un fármaco, desde que se concibe, por ejemplo, la idea de hacerlo, a que sale, varía desde 100 a 300 millones de dólares. Obviamente nosotros no gastamos ni siquiera una fracción de eso, pero cuando pensamos en que Latinoamérica no patenta fármacos nuevos, por ponerte un ejemplo, en México, en los últimos 10 años ha habido, creo que 4 patentes, pero ninguna de ellas ha llegado a mercado, de moléculas. Digamos, una de las más exitosas fue del Estado de México, de la Autónoma del Estado de México, una anfotericina menos tóxica, pero llegó para humana, pero no llegó al mercado, porque no es fácil. Entonces, en compañías tan grandes como Janssen Farmacéutica, por ejemplo, analizan, no sé, 5,000, 10,000 moléculas al año y de ellas una, después de 10 años, llega a significar un fármaco que o es vendido o es producido como diferentes fármacos, ¿no? Medicamentos, quiero decir. Entonces, nosotros en la ilusión de un farmacólogo y una esposa farmacóloga, pues nos pusimos a trabajar con una idea que se le llama la formación de solvatos. O sea, tú tienes un medicamento, por decirte algo, ranitidina. La ranitidina no es la misma cuando la recristalizas y la haces solvato. Solvato es añadirle grupos químicos, no es lo mismo una eritromicina base que una eritromicina tiocianato, que es más soluble, sabe menos desagradable, en fin, tiene sus características, pero internamente en el organismo se comporta también distinto por ser más soluble, en fin, ¿no? Entonces nosotros con la idea de generar un solvato que fuera pues competitivo, empezamos a trabajar varios fármacos y finalmente decidimos emplearnos a fondo con la enrofloxacina. ¿Por qué la enro? Pues porque es un medicamento altamente exitoso, ¿no? Y con una potencia enorme. Y hay muchas, pero dijimos, vamos a darle nosotros, no nos interesa ahorita el aspecto económico, queremos que sea más potente, que tenga mejor farmacocinética. Y entonces hicimos el solvato, y después de que haces el solvato, esta es una enrofloxacina clorhidrato, pero luego la hicimos dihidrato y cristalizada a través de pues, procedimientos que ensayamos aquí. Y teníamos nuestro modelo. El modelo eran unos ratoncitos, se les daba oral, se les tomaba una muestra de sangre, hacíamos un análisis químico farmacológico de sus concentraciones plasmáticas y un día lo dimos a pollo, por cierto, directo. Tomamos del alea de la vena radial la muestra y salió una cosa espectacular. Entonces le dije a mi esposa, aquí tenemos un error de punto. Es decir, muy a menudo por hacer las cuentas rápidas, te sale chueco. Y pues entre los dos, y no, pues no parece haber un error de punto, hagámoslo otra vez. Y resulta que sí, que las concentraciones máximas que se logran de enrofloxacina dada directamente en un pollito
a dosis de 10 miligramos por kilogramo, pues cuando bien te va, andarán en 2.5 a 3 microgramos por mililitro, más o menos a la hora. La nuestra andaba en 10, o sea que era 3 veces superior, cuando menos. Y entonces lo ensayamos y lo repetimos y demás. Y después llevamos el solvato recristalizado a varios análisis químicos y ya nos metimos a la química para ver si era patentable, porque pues a lo mejor estás patentando el hilo negro, ¿no? Pues no, resulta que no fue fácil y pues ahora sí que con recursos propios nos fuimos a donde yo hice mi doctorado en Trinity College y allá los amigos químicos y la resonancia y y lo otro, y terminamos con una molécula nueva, recristalizada. Y entonces se patentó. Ahora, hay que aclarar, y esto es importante para todos tus auditorios, que esto no te hace rico. O sea, es más fácil ganar dinero siendo un estandopero o haciendo un libro sobre los pecados de los políticos o algo por el estilo, que con esto. Esto se patentó a favor de la UNAM, es decir, la dueña de la molécula es la UNAM. Nosotros somos los inventores, pero hasta ahí llega. Entonces, ¿cuánto dinero llega a mi alforja? Cero, ¿sí me entienden? Porque además no existe la cultura en México de, oye, esto está interesante, vamos a meterle dinero. Uno de los problemas que hemos tenido es de la transferencia de tecnología. Es decir, nosotros la hacemos aquí, pero ahora trata de escalar la tecnología. Y a la hora de escalarla, no hay tan fácil comunicación y no es tan fácil. Y entonces ha habido problemas de escalamiento, pero finalmente ya se logró. Una empresa, quizá otra la adopte también, y va a haber esta molécula que da unos resultados, porque nosotros vamos en la farmacología adelantándonos. Cura leptospirosis, la enrofloxacina no tiene acción contra la leptospira. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues es que la mínima inhibitoria para matar una leptospira de rango así en los percentiles, desde el 0 hasta el 99, es de 1 a 4 microgramos por mililitro. Pero si tú nada más alcanzas en el pico máximo 2.5 o 3, pues nunca vas a alcanzar la concentración adecuada en todos los tejidos. Pero cuando tienes una concentración de 10, nuestra hipótesis de trabajo fue, vamos a probarlo en bovinos, vamos a hacer una cosa que se llama análisis Monte Carlo, es decir, una especie de estadística de probabilística, es decir, si yo te digo a ti, ¿quién choca más en el tráfico, hombres o mujeres? Entonces tú puedes tener tu percepción. Entonces yo tomo una muestra de 100 mujeres y 100 hombres y con un modelo estadístico lo convierto en millones de hombres y millones de mujeres. Por cierto, chocan más los hombres que las mujeres, porque somos borrachos y braveros y demás. Bueno, el hecho es de que con análisis Monte Carlo salía que esta molécula podía curar leptospirosis en perros, gatos, rumiantes, que es, digamos, donde nos interesó de momento. Y dicho y hecho, lo tenemos publicado, obviamente, ¿no? Porque, pues, esa es la beta que nosotros perseguimos, la publicación. Entonces, ha resultado muy buena, y claro, como todo fármaco, de repente hay unos obstáculos que no te dejan avanzar. Uno de ellos es el cerdo. En el cerdo es una maravilla inyectado. Pero si tú sabes, pues somos buenos productores de cerdo en México. En los megaproyectos de Yucatán o de Sonora, hemos querido adaptarlo al agua. Y aunque hay empresas que te lo ofrecen a 2.5 miligramos por kilogramo, nosotros queríamos que tomara 10 porque es un antibiótico dependiente de la concentración, que quiere decir que su efecto óptimo va a ser cuando haga ese pico que he estado refiriendo. Bueno, no lo vas a dar en el alimento, a menos de que tenga un diseño que hemos estado estudiando, pero ya de entrada en el agua, pues condenado cerdo. A pesar de que se le reduce el sabor en un 90%, el cerdo ni el agua se acerca.
en los ensayos que hicimos, va con la trompa y aprieta el bebedero hasta que se vacía el tinaco o lo que sea, y ya que percibe que es agua normal, entonces sí la toma. Una maravilla el cerdo, ¿no? Bueno, estamos estudiándolo, lo hemos de lograr, pero ese es adecuar la molécula a algún preparado ahora farmacéutico, ¿sí me explico? Entonces la Enrosé tiene virtudes enormes. La preparamos en unas perlitas diminutas en las cuales no hay sabor. Entonces yo, por ejemplo, tenemos 5 perros y 2 de ellos se enfermaron. ¿Cómo le das a un chihuahua y a un pug, que son muy voluntariosos, una pastilla de enrofloxacina? Pues no puedes. O sea, tienes que arriesgar el dedo y la integridad del perrito. Todo lo que hacemos en estas microperlitas es incorporarla en rosé. Ah, por cierto, le pusimos en rosé para no decir enrofloxacina, clorhidrato de hidrato. Bueno, en rosé la incorporamos ahí y ya sin sabor, la mezclas con paté, con una salchicha, lo que quiera, se la das y hasta la persigue, ¿no? Y entonces garantizas que el tratamiento va a ser el adecuado durante el tiempo adecuado y a la dosis adecuada, porque cada perlita contiene más o menos 1 miligramo de enrosé. Y esto hace muy fácil, bueno, pero todavía no lo adopta nadie. Es decir, la industria todavía tarda en adoptar las cosas que estamos sacando, ¿no? Con mi esposa hemos estado ensayando el uso de enrosé mezclado con aceites de plantas. Y encontramos una planta que triplica casi la potencia del enrosé. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ello? Bueno, pues estamos haciendo ensayos, pero todo esto lo hacemos con recursos propios. Es decir, la industria tiende a, pues, el estilo de antes. Compra de un hindú o de un chino, lo acondiciona y lo vende. Pero no hay todavía la cultura de creer en un mexicano y de repente empezar a trabajar con él, ya algo que es de garantía, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la historia, hablé de más. Muy interesante la historia, ¿no, doctor? Al contrario, qué bueno que nos das este panorama. Evidentemente tu esposa y tú pues son los padres del enrosé y pues a quién mejor podemos dirigirle preguntas específicas. Ahorita que está tan vigente el tema de la resistencia antimicrobiana, ¿dónde queda clasificado o calificado el producto? Bueno, ahí yo creo que voy a tener muchos enemigos, porque ahí te va. Si tú te vas al buscador que se te antoje, ahí te va un sitio, se llama worldometer.com. Y te quieres deprimir un día, métete a ese sitio. Y entonces te sale la cantidad de seres humanos que somos. Hace no mucho celebraban los 7,000 millones. Ya somos 8,150 millones de seres humanos, más los que se acumularon mientras yo decía la cifra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo también soy médico cirujano y entiendo cómo de repente está enfermo un cuñado y le mandé un antibiótico, ¿verdad? Tengo que hacer la receta y todo lo demás. Y, y ya se está curando. Bueno, pero a ese ser humano le estás diciendo que mandas un antibiótico y ese antibiótico multiplica por el número de recetas de 8,150 millones de seres humanos. Obviamente el problema es nosotros, los del ser humano, no la veterinaria. No, es que el perro puede ser un portador de bacterias resistentes. El perro vive 12 años, ¿sí? Tú vives 80. ¿A quién le va a pasar las bacterias resistentes a quién? A lo mejor es un reservorio, pero también es un reservorio tu abuelita, ¿no? Y el vecino, y en fin, ¿no? Entonces, el ser humano es muy vanidoso y creemos que el planeta es nuestro y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Tetelebruca Manigua, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser más humildes y pensar que de repente necesitamos enrofloxacina, enrosé en este caso,
Bueno, pues para una enfermedad que me está devastando mis ganancias en una caseta de pollos, ¿no? O en una explotación de bovinos o lo que tú quieras, ¿no? E incluso si mi perrito está enfermo, bueno, yo no creo que mi estancia en el planeta vaya a ser reducido por haberle dado en rosé a mis dos perritos que estaban enfermos, ¿sí me explico? Ya se curaron, ellos son felices y, en fin, todo va bien. En mi lado de medicina humana, te puedo decir que sí han aumentado las resistencias. Eso es innegable. Mis últimos 3 o 4, uno de los monitores de resistencia es la infección de vías urinarias. Y los últimos, sin exagerar, 4 casos de infección de vías urinarias, la ciprofloxacina, primo hermano de la Enro, pues no ha resultado. No se cura la persona, ¿no? Claro, como farmacólogo y demás, pues yo le agrego algunas hierbas, algunas cosas, y ya funcionó, ¿me entiende? Pero es un hecho que ya no está funcionando. Entonces, si tú tomas la vía simple que toman muchos artículos, epidemiólogos y demás, incluso farmacólogos, es decir, no, pues la culpa es de la veterinaria. Pero ¿cómo va a ser la culpa? Yo viajo por todo el mundo, tú viajas por todo el mundo y andamos dispersando nuestros genes llenos de transposones y de plásmidos y demás, ¿no? Y las gallinitas viven 8 semanas, los pollitos viven 8 semanas, cuando bien les va, encerrados entre unos muros de alta bioseguridad. Ah, pero entonces las aguas residuales van a llegar de alguna manera a ti cuando estás en un restaurante comiendo. No, es mucho más tóxica una tía que se fue en el metro al centro y regresó y le dio un beso a tu hijito. Ella sí le pasó tanto bacterias adaptadas a la especie, resistentes ahora, más sus resistencias de toda su vida. Somos muchos, ese es el problema. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir con respecto a la enrosé? Que no es problema. Muchos países la satanizan y satanizan los antibióticos. Hay que cuidarlos, hay que hacer un uso óptimo de ellos, ¿no? Por ejemplo, en Veterinaria de México acabamos de publicar pues que es necesario revisar a las penicilinas. Las penicilinas se han usado irresponsablemente desde Fleming, ¿no? Bueno, ahora ya se tienen más elementos y se vamos a revisar y vamos a darles una pulidita a las penicilinas, ¿sí me explico? Pero no satanizando, no haciendo así de, ay, que cuidar, nos vamos a morir. Pues sí, sí, nos vamos a morir todos. Tanto tus escuchas como tú. y yo no. ¿Y cómo se llama? Y finalmente, pues hacer un uso responsable de los antimicrobianos. Sí hay muchos problemas, de que nosotros hemos identificado unos problemas que ahorita no vienen al caso, pero que dices, oye, esto ni siquiera es bioequivalente, ¿no? Es decir, por copiar a un laboratorio líder, vienen otros medicamentos y dices, ¿cómo es posible que te digas que eres igual a él o bioequivalente y no lo eres, ¿no? Bueno, en este caso está en rosé, no es bioequivalente, es superior a la enrofloxacina que había. Y eso es lo que nos da mucho gusto. Interesantísimo comentario, doctor. Hoy que estamos iniciando agosto, me estoy enterando que se autorizó el uso ya de un antiviral para el COVID. Sí. Después de que tuvimos, pues obviamente la parte más aguda de la pandemia, en fin, han pasado muchos meses. En el caso de tu molécula, le fue bien en términos de tiempo, porque entiendo que fue más rápido el proceso a que ya lo pudiera la industria captarlo y el consumidor, el ganadero o el veterinario utilizarlo. Sí, digamos que fue rápido. Yo no soy creyente, pero uno como buen mexicano a cada rato recurres a, ay, Diosito Santo, ayúdame. Y yo le decía a mi esposa, es que como que nos están cuidando allá arriba, porque
O sea, ha sido virtuoso, virtuoso, virtuoso. Tenemos aquí una colaboradora que está haciendo su postdoctorado en química y nos ayuda, ayuda, instruye, porque es un mundo de información. Y ella dice, oye, su molécula es súper noble. La puedo meter en un lecho fluido y hacer esto, la puedo hacer esto. Y aquí la tenemos trabajando y está haciendo nuevas presentaciones que tenemos que probar farmacológicamente y evaluar si no les disminuye nada, ¿no? Pero bueno, sí hemos tenido mucha suerte por dos aspectos principales. No hemos gastado mucho, porque te digo que el dinero de muchas de las pruebas pues, es de nuestro bolsillo, ¿no? Eh, y la otra es, hemos, digamos, tenido la suerte de que ahora vamos a probarlo en esto. Mira, ejemplo, dale enrofloxacina a un gato. El gato no debe llegar a 10 miligramos por kilogramo porque le peligra su retina, la retinopatía por enrofloxacina, ¿no? Lo puede dejar ciego. Pero con estas perlitas que te digo, tú puedes dosificarlo a 8 miligramos por kilogramo. Pero ahora dale la enrofloxacina de la presentación que quieras a un gato. Bueno, ni la saborizada por el laboratorio Perengano, ninguna. El gato te va a dejar cuadriculado, si es que logras meterle que se trague la tabletita, ¿no? Con esto no, tú agarras las perlitas que no tienen sabor, las metes en paté o en atún o en lo que tú creas que el gato, la lata de comida, le hemos puesto en la lata chiquita para que se consuma todo, y llega el gato y se lo consume todo y no tiene respuesta, ni hay salivación, ni nada, y se curan, ¿sí me explico? Sí. Entonces, bueno, vamos añadiendo poco a poco propiedades a este medicamento y, ¿cómo se llama? La virtud ha sido mixta, es decir, mi esposa es farmacóloga también y estamos muy apasionados de lo que estamos haciendo. Dos, no nos duele de repente gastar recursos propios, pues porque los dos nos apasiona lo que estamos haciendo, ¿no? Y tres, a veces salen a la primera, lo cual es maravilloso. Entonces sí hemos sido muy afortunados, gracias a Dios. Escuchándote, doctor, pues se ve que es una molécula que tiene un amplio espectro, actúa en diferentes especies, pero finalmente cuando llegan a la industria como que la encamina a ciertas acciones y a ciertas especies. ¿Cómo está esto? Bueno, ahorita es un antimastítico muy exitoso. Estamos añadiéndole algunas cosas especiales para que sea un antimastítico para casos de mastitis crónica, en la cual ya hay una biocapa, la bacteria es resistente, hay que destruir la biocapa o el biofilm que le llaman, e ingresar y poder matar a estas bacterias. Ya tenemos 2 o 3 ensayos, algunos de ellos incluso publicados, e incluso tenemos una secuencia publicada en la cual damos en rosé durante 5 días a vacas que habían mostrado resistencia a las fluoroquinolonas, con genes bien identificados. Y luego otros 5 días con Ceftiofur más vitamina D. Y entonces, porque es inmunomoduladora. Y el 100% de las vacas se curó. Entonces, bueno, ahora hay que hacerlo un poquito más grande y todo. Pero entonces, esto requiere divulgación, educación, estar en foros, etcétera, ¿no? Y pues sí quita tiempo, ¿no? Finalmente, ahora tengo que ir a León a platicar de esto, por ejemplo, ¿no? Y con mucho gusto lo hago, pero ya fueron 2, 3 días que ya no trabajé aquí, ¿sí me explicó? O que ya no orienté a tal o cual desarrollo. Entonces, la industria puede ayudarnos creyendo en el proyecto, 1, 2, metiéndole recursos, porque, por ejemplo, aquí, y ya lo publicamos en Frontiers,
la serie de Perros y Gatos nos ayudó una exalumna mía, un alumno de doctorado y una alumna de licenciatura. Y juntamos, creo que 40 casos de leptospirosis demostrada con títulos de anticuerpo y PCR. 100% de cura, ¿sí me entiende? Pero, ¿quién pagó todo? ¿Sí me explico? Nuevamente nosotros. Cuando tú le dices a una industria, oye, échame la mano, la industria quiere seguridad inmediatamente. Oye, pero es seguro, porque, ¿sí me entiendes? Yo no me voy a gastar así a lo tarugo. Pues es investigación, si fuera seguro ya ni investigo, ya además te digo algo por acá. Entonces, sí necesitamos que la cultura de la industria farmacéutica mexicana sea un poquito más generosa en términos de, vamos a ver qué pasa, ¿sí me explico? Puede que funcione, puede que no, pero no te desanimes. A la segunda o tercera vez ya pega, ¿sí me explico? Y esa es la idea ahorita, ¿no? Que Doctor, viendo este éxito que tiene para el control de la mastitis clínica en bovinos, tuviste una presentación precisamente, una magistral en el Congreso Mundial de Boviatría, un gran evento que se realizó aquí en México. sí. ¿Qué reacciones viste por parte del auditorio, por estos expertos precisamente en el área? Fíjate que es difícil cuantificarlo. Yo quisiera creer, estaban todos muy callados y muy atentos, y la comunicación en inglés no se me dificulta tanto. Entonces no había problema de que ni me entendieron. No, al contrario, se acercaron dos o tres, pero no, digamos que no hubo el seguimiento, porque en el momento todo el mundo se entusiasma. Ahora viene el seguimiento, ¿me explico? Y el seguimiento yo no lo puedo hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Las empresas nuevamente. El marketing, el buscador de oportunidades. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú seguramente conoces el CPHI, la Feria de Fármacos e Intermedios. Hay, no sé, varios foros. El último fue Milán. No sé si está ahorita o está a punto de estar. Bueno, ¿cuántas empresas mexicanas van allá? Pues realmente deberían ir más. Yo me encontré uno que otro. ¿Y qué es lo que haces? Pues hay un chino que te vende levamisol a un precio irrisorio, siempre y cuando compres un contenedor. La Cámara de la Industria Farmacéutica Nacional podía juntarse de manera más generosa y vamos todos allá, ¿sí me entiendes? Pero tienes que llevarte un químico, tienes que llevarte un gerente de ventas, dos, tres jefes de compañía y demás, y farmacólogos. Y no es que yo quiera ir, porque ni creas que me gusta viajar tanto. Soy muy feliz aquí con mi rutinita, pero sí son como el Disneylandia del farmacólogo, ¿no? O sea, ves ahí cosas que dices, no puede ser posible, la inventiva del ser humano es maravillosa, ¿no? Y entonces ves vehículos nuevos, máquinas nuevas, principios activos disponibles ya, que ya se venció la patente, es decir, hay un mundo de oportunidades. De hecho, tienes que ir con unos zapatos súper cómodos porque dura 3 días y no aguantas el ritmo, ¿me entiendes? Y llega el final del día y tienes que revisar todo lo que te dieron de papeles, de información. Bueno, ahí hay foros donde tú puedes decir, oye, yo traigo esta molécula. Entonces llega un italiano o un hindú o yo qué sé, y te dice, oye, me interesa, ¿por qué no? Yo tengo esta facilidad. De repente juntan y ya tienes una molécula a nivel internacional, pero no tenemos la cultura farmacológica para hacer ese tipo de acciones. Entonces, pues yo voy a gastar para que se vaya a pasear. Si me entiendes, la mentalidad es distinta. Ni me voy a pasear, ni hay nada distinto en el mundo que valga la pena ir a Milán, para ver un domo, yo qué sé. No, ya no. El chiste es buscar cómo hacer algo que tiene un potencial enorme, hacerlo grande. Pero bueno, una cosa es lo que yo
sueño y otra cosa es lo que la realidad me permite, ¿no? Ese a menudo hay que empujarla. Doctor, pues como dije al inicio, es un gusto para Acontecer Agropecuario hacer este tipo de entrevistas reseñando casos de éxito. Muchas gracias por Al tu tiempo y tus contrario, comentarios. gracias a todos.